13 de julio, sesión de preguntas. Bien. ¿Cómo era? ¿Tú querías hacer primero una pregunta como de formato? ¿En qué sentido formato? Claro, respecto a la estructura de mi ensayo, que quería saber si es que puede tener una estructura un poco más lúdica o literaria, no sé cómo llamarlo, en el que sea primero cómo a través del platonismo o qué ideas fundamentales del platonismo le permiten a Agustín llegar a esta cima agreste que él llama, desde la cual puede avistar la patria de la paz. O sea, tú dices partir de la imagen. Partir de la imagen y de ahí ir comentando. Sí. Sí, claro, eso se puede hacer. O sea, a partir de un texto, de una imagen, y después ir ordenando el discurso a partir de eso. Claro, o es demasiado alegórico. No, se puede hacer. O sea, se puede utilizar una imagen de las que él usa como punto de partida. Claro, y de ahí ir comentando, mostrando toda la conexión lógica. Porque, claro, es que como Cristo dice en el Evangelio, yo soy la verdad, la vida, el camino y la vida. Y la verdad y la vida, como de cierta forma se logran avistar con los fundamentos del platonismo. Espera que voy a preguntarle si te están escuchando. ¿Se escucha de allá lo que hablan los que están conectados? ¿Sí escuchan? Ah, ya. Perfecto. Ya, excelente. Entonces significa que el micrófono te está siguiendo. Okay. Sí. ¿Qué decías? Que como Cristo dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida, de cierta forma, Agustín ya la conocía, o se había aproximado gracias al platonismo, entonces quería partir con estos fundamentos de Platón en la alegoría de la línea, la alegoría del sol sobre todo, también el Timeo. Y a partir de ahí ver cómo Cristo y el Dios cristiano es el camino, que no había encontrado con el platonismo. Ah, claro, esa es una manera de ordenarlo, sí. Lo importante es que le den un orden, que se entienda como la sucesión, cómo están encadenados todos los conceptos. Entonces se puede partir de diferentes partes, se puede ordenar de diferentes maneras. Lo importante es que después todo sea lógicamente conectado, ¿eh? Entonces sí es útil partir de una imagen, claro, y esa es una buena imagen, ¿no? La de la cima agreste. Recapitula un poquito cómo es la imagen, ¿te acuerdas? Desde la cima agreste, los filósofos, refiriéndose a los platónicos, pueden avistar la patria de la paz, que sería Dios o la vida bienaventurada. Y entonces... ¿Y qué sería la cima agreste? Yo me imagino que es la filosofía, ¿no? Claro, podríamos decir es la filosofía o podríamos decir es la razón natural. Claro, es la razón natural. O sea, con un camino filosófico natural, ellos pueden llegar a un cierto punto elevado, ¿no? De donde se puede ver, claro, ciertas verdades supremas y Dios, ¿no? Pero después falta el camino. Claro, después falta el camino. Claro, no es automático que habiendo visto como el objetivo, o sea, en el fondo sabiendo, teniendo un conocimiento conceptual, ¿no? Del objetivo, o sea, Dios, la felicidad, las realidades supremas, no es automático que entonces uno sabe el camino, ¿no? Porque, claro, la imagen calza bien, porque yo puedo ver la cima de una montaña y saber que hay que llegar allá, pero después cuando voy en el camino es muy fácil perderse y terminar en un barranco, cuando uno camina en la montaña, ¿no? Y cuanto más uno está en altura, tanto más peligroso es el camino, entonces se necesita ahí más prudencia y más ayuda, ¿no? Y bueno, y más humildad, porque cuando uno cree que sabe el camino, entonces cuando cae en el barranco, cuando uno cree, claro, que lo sabe sin saberlo realmente, entonces es muy peligroso.
Y eso es lo que él llama la soberbia de los filósofos, ¿no? Los filósofos, claro, por esos mismos conocimientos elevados, tienden a caer en la soberbia y ahí tienden después, entonces, a precipitar más abajo. Bien. Estaba anotado entonces Cristóbal, que había empezado una pregunta antes. Mi pregunta es, ¿existen estos principios? Trata de gritar un poquito más fuerte para que se escuche. ¿Existen estos principios verdaderos de la mente, que son objetivos, que se pueden reducir a una noción simple, cierta luz? La luz, claro, la luz de la que él habla. Cuando dice, claro, quien conoce la verdad, conoce esta luz, y quien la conoce, conoce la eternidad. Pero, ¿quién es el que conoce? ¿Qué es lo que conoce? O sea, yo soy el que conozco, cada uno. Ya. El yo. O sea, en ese caso él, pero se aplica a cada uno. Pero como con tu alma. Cada uno conoce, claro, y cuando conoce se da cuenta que se sirve de ciertas reglas, de ciertos principios lógicos, ¿no? Y estos principios a su vez pueden reducirse a un único principio, ¿no? Un único principio, y él lo llama la luz, claro, inspirándose en la tradición platónica, pero que también sigue Aristóteles. Ambos tienen esta como metáfora de la luz. Ahora, Platón es más preciso cuando en la República dice que se parte de un principio. O sea, cuando habla de la línea, no, eso es muy preciso porque la línea termina finalmente en un punto. Y este punto es arjé, es principio. Y es principio anipotético, no anipoteton, que no tiene otro principio supuesto antes, ¿no? Entonces él dice, el trabajo que hacemos nosotros es como inverso a lo que se hace normalmente en las ciencias, porque las ciencias parten de ciertos principios que dan por supuestos y de ahí trabajan para llegar a ciertas conclusiones. Pero lo que hace el filósofo es remontarse de los principios aún más atrás a ver como el origen de esos principios. Y esos principios tienen que remontarse entonces a un único principio que por lo tanto es una noción simple. O sea, ya no es una proposición. No es un principio en el sentido de proposición, sino que es una simple noción, ¿no? Ahora, evidentemente, esto es explicado agregando algunos términos que son más modernos, ¿no? Cuando yo digo noción simple, uso una noción que tal cual literalmente no está en Agustín, ¿no? Estará en los medievales después. Pero la idea ya está, ¿no? Dentro de esa intuición de la luz, o sea, que hay algo que se intuye de manera simple, que se conoce de manera intuitiva. Y es lo mismo que los platónicos llamaban el nous. O sea, el nous es esa facultad que permite intuir, ¿no?, las nociones simples. Levantó la mano Luciano. ¿Se escucha, profe? Sí, y tú escuchaste lo que decía Cristóbal, sí. Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Ya, excelente. Mi duda tiene que ver más que nada con formato también. Una cita sobre todo. Quiero citar una parte del texto de Justino, de la semilla del verbo. Sí. Al comienzo de ese párrafo hay dos números, entonces eso me confunde al momento de hacer la cita. Hay uno que está entre paréntesis y un número sin paréntesis. O sea, uno es el capítulo y el otro el parágrafo. Como el párrafo. Sí, hay que poner los dos. Ya. Hay que poner los dos porque así la cita es más precisa. En cambio, no sirve, es inútil poner el número de página, ¿no? Para todos los textos antiguos no es necesario, es inútil poner el número de página porque es más fácil poner capítulo y si hay el del párrafo, porque eso permite identificar el texto independientemente de la edición, porque de los textos antiguos hay muchas ediciones. Entonces, en un trabajo como este es inútil hacer referencia de qué edición está sacado, porque ya lo sabemos cuál es la edición, y en todo caso eso no es tan relevante. Claro, cuando después hagan un artículo, algo científico que van a publicar, deben hacer referencia después a la edición, qué edición es, pero para un trabajo como este es superfluo.
y confunde porque sí, después sí citan la página, pero no el capítulo, uno muchas veces no sabe a qué se está refiriendo. Bien. Más preguntas. Profe, en el capítulo 10 del libro séptimo, cuando dice que más fácilmente dudaría de que vivo, de que no existe la verdad, eso se puede interpretar como un pienso, luego existe la verdad. Pero ¿por qué es un pienso, luego existe la verdad y no un pienso, luego existe como de Kant? ¿Por qué es un pienso, luego existe la verdad? Correcto, sí. Porque eso viene lógicamente primero, ¿no? Porque cuando yo, claro, no es que sea erróneo decir pienso, luego existo. Claro, de hecho lo dicen prácticamente Agustín, ¿no? Cuando dice también dudo, luego existo. Pero eso no es el primer paso, claro, eso es importante. Ese es un punto importante. Cuando pienso, es que primero pienso algo en general. Por lo tanto, con el vocabulario, digamos, posterior, pienso el ser en general. Cuando pienso el ser. Y el ser, entonces, como ser pensado, es la verdad, es el ser verdadero. Y eso es previo, claro, lo que yo concluyo sobre el yo es posterior. Primero tengo que pensar el ser para sacar después digamos, este silogismo. Pienso, luego existe el ser. Claro, y todo lo que existe piensa, y por lo tanto, si yo pienso, también existo. Pero el yo es una aplicación particular, ¿no? de una idea general del ser. Y entonces, siempre primero es el conocimiento del universal. Es decir, no es que yo pueda partir de lo particular, porque si parto del particular no se explica cómo llego a lo universal. ¿No? Entonces el proceso claramente es al revés, ¿no? Primero la mente percibe el universal. Ahora, a uno mismo se experimenta a uno mismo, pero experimentar no es lo mismo que conceptualizar. Para conceptualizarme con un concepto universal necesito primero esta noción universal, que es la noción universal de la verdad o del ser, que en el fondo es lo mismo. Dirán como sistemas diferentes después los medievales, la verdad es convertible con el ser, porque no es más que el ser en cuanto es objeto del intelecto, pero el ser en general, ¿no? Entonces primero se percibe el ser en general. Y por eso, a partir de esta percepción de la verdad, yo puedo también demostrar la existencia de Dios, ¿no? Ya Agustín da demostraciones de la existencia de Dios en ese sentido, a partir de la verdad, sobre todo en el De Libero Arbitrio. En el segundo libro del De Libero Arbitrio está más explícita, más amplia esta demostración de la existencia de Dios basada en la verdad. O sea, como yo pienso, luego existe la verdad, y de ahí cómo se pasa a saber que existe Dios. Como sé que, dado que existe la verdad, entonces existe Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Cuál es el argumento? Que implícitamente también está en las confesiones, ¿no? ¿Por qué alguien puso ese concepto en mí? ¿Cómo? ¿Por qué alguien puso ese concepto en mí? Alguien puso ese concepto en mí. Como pareció lo que decía Descartes en la tercera meditación. La idea de Dios tiene que venir de un ser perfecto, por tanto Dios existe. ¿Por qué puso la verdad en mí? Porque esa idea misma, claro, ella en sí misma es una idea, Una idea perfecta. claro, una idea perfecta, una idea, digamos, absoluta, una idea evidente, ¿no? Una idea inmutable. Entonces tiene todas estas características, ¿no? Inmutabilidad, perfección, etc. Y por otro lado es evidente, por lo tanto no es algo de lo que yo pueda dudar. Y entonces, como es algo, esa idea es algo absoluto, es algo eterno, entonces tiene que proceder en último término del ser eterno. O sea, ella no es, como idea, no es ella misma Dios, es una luz que emana de Dios, ¿no? Tal como dice Platón en la República, no es ella la idea del bien, sino que es hija, es hijo, es un retoño del bien. Pero ¿cómo sabemos eso? Que es
Un retoño por esas mismas características que tiene de eternidad, simpleza, sin sencillez, unidad, eternidad, etc. Por eso sabemos que no puede ser un producto nuestro. Claro, esta es la segunda parte que más enfatiza Agustín, no tanto Platón, ¿no? Agustín enfatiza que nosotros nos experimentamos como seres temporales, ¿no? Falibles, finitos, cambiantes, ¿no? Y por lo tanto no podemos ser nosotros los autores, o sea, los seres de los cuales emana esta idea, ¿no? De otra manera, nosotros seríamos Dios. Y claro, y eso es evidente que no es así, porque nosotros no somos perfectos, nos equivocamos, llegamos a existir, nacemos y morimos. Entonces, sobre esto pone el acento Agustín, o sea, sobre ambos, digamos, aspectos, en la eternidad de la verdad y la temporalidad del sujeto. Pero no solo la temporalidad, porque Platón había enfatizado la temporalidad del mundo externo, de los entes de la naturaleza, ¿no? Esos son temporales y se contraponen al mundo de las ideas. Pero para Platón, el alma que contempla las ideas, claro, su tendencia es más bien a clasificar el alma como si ella fuera casi una parte del mundo de las ideas, ¿no? Si bien ella no es una idea, pero como que es una habitante de ese mundo superior, porque según él, porque al poder contemplar las ideas, ¿no? Ella sería algo así como pariente, como afín a las ideas. Y de esta idea de la afinidad, que es un término que aparece en el Fedón, que el alma es inmortal, cuando quiere demostrar la inmortalidad del alma, dice que el alma es inmortal porque es afín a las ideas. Pero esto de decir afín a las ideas puede interpretarse, y de hecho se interpreta en el platonismo, como una afinidad natural, como si el alma fuera naturalmente de la misma como sustancia de las ideas, y por lo tanto fuera divina, y por lo tanto fuera no solo inmortal, sino eterna. De manera que inmortal y eterna después en el platonismo van a coincidir. Y eso es lo que ya refuta Justino, cuando dice, no, el alma sí está hecha para llegar a la inmortalidad, pero no es ella eterna. No es propiamente inmortal en el sentido de eterna. Entonces, claro, ahí la filosofía cristiana después hará una distinción neta. Ser inmortal, claro, es propio del hombre porque está llamado a contemplar este mundo de las ideas, pero eso no se identifica con ser eterno, es algo totalmente distinto del ser eterno. El ser eterno es el ser absoluto, no participado, que es en sí, ¿no? En cambio, el sujeto humano es un ser participado, a pesar que es un ser participado especial, porque tiene esta facultad especial de entrar en contacto con las realidades eternas, absolutas, ¿no? Pero esta facultad que tiene de percibirlas no es que automáticamente se apliquen a su naturaleza. Y por eso Agustín insiste tanto en el otro aspecto, que el sujeto es mudable. Y lo explica bien ahí en el libro séptimo de las Confesiones, cuando dice, entré dentro de mí y ahí encontré una luz inmutable, ¿no? A diferencia mía, que yo no soy inmutable. Entonces, por eso me di cuenta que esa luz era la luz trascendente, que era de Dios, porque era inmutable. Esa es como la característica fundamental, que esa luz era inmutable. Y solo esta luz inmutable es la que permite el conocimiento de lo mudable. Entonces también, en el fondo, toda ciencia de lo mudable depende últimamente de esta luz inmutable, como había mostrado muy bien Platón. Bien, ese es como el punto en el fondo básico, del que todo arranca. Por eso, si tienen dudas de esto, es bueno preguntarlo, despejarse todas las dudas sobre este punto, porque este es como el punto de Arquímedes, como el punto donde todo se apoya. Si ese punto no está claro, entonces toda la construcción empieza a derrumbarse. Así que cualquier duda sobre esto, no duden en expresarla.
O si alguien quisiera volver a exponerlo, así, para estar seguro que lo entendió bien. Para ver si tengo claro. A lo largo de las confesiones, Agustín va describiendo como un cierto proceso de la razón natural para llegar a Dios, ¿no? Que comienza con, y haciendo paralelo con el banquete, por ejemplo, ver los cuerpos externos, luego remontarse a la interioridad, donde están los conceptos o nociones con las cuales yo juzgo las cosas externas, reducir esas nociones a un primer principio, y luego reflexionar sobre ese primer principio y darme cuenta que tiene que estar puesto por alguien más, ¿no? por una ente superior. Pero también en el libro 10, en el capítulo 21, si no me equivoco, Agustín relata una experiencia mística que es como lo que llamó conocimiento directo de la divinidad. Entonces, para ver si lo tengo claro, la razón natural nos puede llevar por este proceso que describí hasta cierto punto, y luego la divinidad tiene que mostrarse para tener conocimiento directo. Claro, tiene que mostrarse, efectivamente. O sea, en otras palabras, hay dos caminos que son complementarios, ¿no? Uno es el camino como natural, que se basa en las facultades naturales, que parte, claro, del contacto con los seres sensibles, reflexiona primero sobre la sensación, claro, tenemos sensación de los cuerpos, después reflexiona sobre la capacidad que tenemos de formar imágenes de los cuerpos, la imaginación, lo que después los medievales llamarán el fantasma, la impresión sensible, que está en nosotros, pero ya es o sea, es impresión de un ente sensible, pero ya es algo superior al ente sensible como tal, está en el alma, y después de eso reflexionamos a las entidades mentales abstractas, ¿no? Entonces, él la llama los conocimientos de las ciencias como la matemática, la dialéctica, ¿no? El arte del hablar, todas estas cosas abstractas que uno aprende, todas ellas no se explica que puedan venir del exterior, ¿no? Porque hasta que se trata de imágenes, uno puede decir, bueno, pero la imagen viene como de un impulso exterior, aun cuando ya tiene en sí algo superior, ¿no? Al ente sensible. Pero cuando se habla ya de cosas abstractas, universales, entonces es claro que eso no puede venir de los sentidos, ¿no? Porque y él hace muy plásticamente, les hace preguntar, los personifica. ¿Acaso le pregunta a los oídos? ¿No? ¿Acaso entramos por los oídos? No. ¿Acaso no, la idea de triángulo, acaso entró por los ojos? La idea abstracta, ¿no? Porque uno puede ver un triángulo, pero la esencia abstracta del triángulo, así en universal, que se aplica a todos los triángulos, ella no es ninguno de los triángulos particulares, ¿no? Y por lo tanto es algo abstracto que en sí no tiene imagen, ¿no? Cuando yo digo la felicidad, etcétera, o sea, hay toda una serie de conocimientos que trascienden el mundo sensible, por lo tanto no pueden venir del mundo sensible. Y por lo tanto tienen que venir de una fuente interior, ¿no? Tienen que venir de una fuente interior. Y eso es lo que él últimamente también llama memoria, ¿no? O sea, hay memoria no solo de las cosas que aprendemos del exterior, sino sobre todo en la base, ¿no? Hay una memoria interior que, claro, contiene elementos claramente irreductibles al mundo del devenir, irreductibles también al sujeto humano, y por eso tiene que venir del ser eterno, del ser absoluto. Pero este es solamente el proceso de conocimiento natural, ¿no? A ese después tiene que agregarse el conocimiento experiencial, ¿no? O sea, al conocimiento puramente conceptual tiene que agregarse el conocimiento experiencial. Entonces, la experiencia de Dios es lo que la terminología siguiente llamará, y nosotros estamos acostumbrados a ese término, llamará la experiencia sobrenatural, ¿no? En que Dios se manifiesta de un modo directo. Se manifiesta de un modo directo. No es lo mismo conocer el concepto de eternidad a tener una experiencia de lo eterno. Como que el ser eterno entra en un contacto directo con el alma, y entonces el alma en ese punto recibe
algo que puede compararse al enamoramiento. En ese momento se enamora. Es como si yo, por ejemplo, tuviera, como se hacía antes, cuando organizaban los matrimonios, que mandaban un retrato de la novia, ¿no? Claro, uno puede ver el retrato de la novia y me puede gustar. Y puedo decir que tengo un conocimiento de ella, pero evidentemente es un conocimiento indirecto, ¿no? Y con el retrato va acompañada una carta que me dice cómo es la novia, es buena, es simpática, etcétera, etcétera. Claro, todos estos conceptos me hacen formar un concepto verdadero, siempre que no me estén engañando, digamos, de la novia. Y entonces digo, me gusta. Claro, pero otra cosa es conocerla, ¿no? Ese conocimiento experiencial. Cierto que yo puedo empezar a quererla de un cierto modo, también a través de un retrato, de los conceptos, ¿no? Pero nunca va a ser lo mismo que conocerla, ¿no? Entonces, ese conocimiento experiencial es lo único que hace como enamorar. Cuando él dice, entonces, brillaste, cuando dice a Dios, brillaste, resplandeciste, rompiste mi ceguera. O sea, te mostraste de un modo, y así con los 5 sentidos, rompiste mi sordera, etc. Y entonces, claro, demostraste la experiencia, y esa experiencia de Dios es como la experiencia mística, ¿no? Que puede ser muy breve temporalmente, y que es algo que uno no puede alcanzar con un proceso meramente natural, intelectual, ¿no? Pero que una vez que se produce, después deja como una marca indeleble, ¿no? Y eso también queda en lo que llama también la memoria, también eso es la parte de la memoria. Por eso es un concepto complejo que incluye como los conocimientos innatos, incluye, claro, la información que recibimos del mundo externo y finalmente incluye la experiencia mística que entra en la memoria. Y ahí, bueno, y ahí hay que hacer también una distinción, porque esta experiencia también puede ser transmitida, claro, no es solo la experiencia personal, claro, entonces de la experiencia de Dios sobrenatural no está solo la experiencia personal de uno, sino también está la experiencia que creemos de otros, o sea, la revelación pública que Dios hace, que quiere que no sea privada, sino que es para todos, para toda una comunidad, finalmente para toda la humanidad. Y entonces, claro, en ese concepto de revelación entra, o sea, en ese concepto como de experiencia de Dios entra también la revelación pública. Debe haber una revelación pública y una privada, ¿no? Y ambas cosas entonces tienen que tomarse en consideración. Entonces, bueno, cuando él habla de creer, de fe, siempre hay que tener presente este doble nivel. En la fe hay un doble nivel, un nivel como público, en que yo creo en la revelación pública, que también tiene evidentemente instrumentos naturales, porque para llegar a creer en una revelación pública, entonces tengo que hacer un proceso también intelectual. ¿A quién le creo? Porque también puede haber diferentes revelaciones. Entonces tengo que hacer un proceso racional para ver quién es más creíble. De manera que ahí, claro, no es la experiencia de otros, no es una experiencia directa para mí. Pasa por un proceso que también es racional, con el cual yo decido a quién le creo, quién es más creíble, ¿no? Y en base a qué tipo de credenciales. Todo eso lo analiza, lo pueden ver si no lo han visto en el De Vera Religione, la verdadera religión, ¿no? Como sé que una religión es más verdadera que otra, ¿no? Y entonces tienen que entrar todos estos argumentos, el argumento filosófico, el argumento histórico de credibilidad, ¿no? Y finalmente la experiencia interior. Digamos, esas tres cosas tienen que ir juntas, no pueden separarse. Sobre esto no hablamos mucho, así que también si tienen más preguntas de esto, si no les queda claro algo. Joaquín. Sí, profesor, yo tengo una duda, pero un poco distinta a lo que usted está planteando recién. ¿Se la hago igual? Sí, igual, sí. Sí, en un artículo de Simo Knutila, que se llama Tiempo y Creación en Agustín, dedico un apartado a la pregunta si Dios creó todo lo que podía crear, que al parecer es una pregunta de la que surge repetidamente en críticas al cristianismo de la época y de la que Agustín se hace cargo en más de un escrito.
Y ahí menciona la aproximación de Agustín hacia la relación de Dios con las verdades que no pueden ser cambiadas. Y lo que menciona en el artículo es que Agustín, en un libro que se llama De Diversis Questionibus Octoginta Tribus, establece un sistema de principios matemáticos, dialécticos y metafísicos eterno, que está contenido en la mente divina y que se mantiene eternamente verdadero. Y además plantea que Agustín que Agustín a su vez menciona que para él una voluntad racional no puede desear nada que no pueda ser realizado. Y en ese sentido, en el artículo se menciona que Agustín da por sentado que la voluntad divina no puede ser dirigida a nada que es contradictorio, porque tal voluntad hacia algo que es contradictorio demostraría o supondría una no omnipotencia por parte de Dios. Pero a pesar de que dedica esta serie de párrafos a ese asunto, a mí no me termina de quedar claro cuál es la relación que efectivamente plantea Agustín de Dios con estos principios que parecieran ser no sujetos a cambio. Sí, claro, eso es un punto muy importante. Y la relación que tienen esos principios es una relación en definitiva de consustancialidad, porque él es consustancial al verbo, más bien el verbo es consustancial a Dios, ¿no? O sea, de Dios solamente puede emanar algo que es consustancial a Dios. Claro, ahí él tenía la ayuda de la discusión sobre la Trinidad, que se había dado durante todo el siglo IV, ¿no? La famosa controversia de Arrio, la controversia arriana, porque los arrianos habían sostenido que el Logos, claro, ¿cómo tiene que ver con la creación? El Logos es creador, entonces es inferior, porque tiene que como bajarse a crear, ¿no? Pero el Concilio de Nicea había establecido, en base sobre todo a argumentos de carácter bíblico, que en cambio que el Logos es al mismo nivel que Dios, o sea, es consustancial a Dios. Y Agustín, entonces, lo que hace es reflexionar filosóficamente sobre eso, o sea, mostrar cómo eso que el Concilio de Nicea establece en base a argumentos bíblicos, también se puede apoyar con argumentos racionales. O sea, porque de Dios es imposible que emane por generación, ¿no? El verbo es generado de Dios, que emane algo que es inferior a él. Y por lo tanto, el verbo tiene que ser pensado como absolutamente divino, y en él también todas las verdades, entonces, que están contenidas, en cuanto a verdades, también son igualmente divinas, igualmente eternas, son parte de la misma sustancia divina. A pesar del hecho que estas verdades o ideas, razones, las llama razones eternas, estas razones eternas sirven evidentemente de fundamento para la creación, ¿no? Son las ideas en base a las cuales el mundo está hecho, pero eso no significa que ellas, para poder ser el fundamento del mundo sensible, ellas se alteren en su naturaleza de ideas eternas. Ellas no se alteran, porque decir que ellas se alteran sencillamente es contradictorio. Ellas como nociones, como ideas, por su naturaleza no pueden alterarse. Y esta es una verdad de la razón, ¿no? O sea, yo puedo decir que la mesa se altera, pero no la idea de mesa, que está en el carpintero. O sea, el carpintero puede hacer muchas mesas y estas mesas se pueden echar a perder. Pero la idea de mesa dentro de él no se altera en nada por eso. Y eso el carpintero lo puede comprobar interiormente. Digamos, la mesa, la idea de mesa como tal, ella no se altera en nada, ¿no? Puedo agregar ciertamente una nueva idea de mesa, pero entonces tendré dos. No es que la anterior se anule. Cuando yo desecho la mesa vieja, entonces se destruye y después construye una nueva. Pero cuando yo desecho, porque a veces usamos ese lenguaje, deseché esa idea anterior, inventé una mesa nueva, correcto, pero no es que la idea de la mesa anterior se destruyó. Esa idea queda ahí. Tanto así que yo continuamente la puedo comparar y decir, esta idea nueva es mejor que la antigua. O podemos comparar las ideas de los antiguos griegos con la nuestra y decir, esta me gusta, esta no. O sea, esas ideas de los griegos no es que dejaron de existir porque hayan dejado de existir los griegos. Nosotros
continuamente las podemos tener en la mente y compararlas con las nuestras, ¿no? Y decir, ah, no, esta idea la descarto, sí la descarto, pero no la destruyo porque eso es imposible, ¿no? La descarto porque la comparo con otra y la prefiero a otra, pero no la puedo destruir. Entonces, esta indestructibilidad de las ideas es una marca clara que las ideas son de la misma sustancia de Dios, no son como algo intermedio, ¿no? No son como una mezcla, no es que el arquetipo del mundo que está en la mente divina sea algo así como un ente intermedio entre Dios y el mundo. Como que Dios hace algo que primero es el arquetipo y eso sería como algo más abajo que él, que es un poco la metáfora que prefiere Filón, ¿no? Filón habla de este arquetipo, como que el logos es un arquetipo. Pero eso no de, claro, es una imagen útil esta del arquetipo, o del prototipo, si uno quiere, de la maqueta, como que en la mente de Dios hay una maqueta del universo, ¿no? Es una imagen útil para entender, pero no debe llevar al error de pensar que entonces esta maqueta puede ser un ser intermedio, ¿no?, entre el ser eterno y el ser creado, porque eso metafísicamente es imposible, ¿no? El ser tiene que ser o eterno o creado. Digamos, si no es eterno, entonces tiene que ser creado. No puede ser algo como intermedio, como una especie de híbrido, ¿no? Bueno, eso se ve reflejado, también le ayudaba a los cristianos la doctrina de la encarnación, ¿no?, en que Dios se encarna, o sea, asume la naturaleza humana, pero eso no debe ser interpretado como una especie de híbrido. No es que el logos encarnado sea algo que tiene mitad de las características de Dios y la otra mitad del hombre, como si fuera un híbrido. No. Tiene toda entera la naturaleza divina y toda entera la naturaleza humana que es asumida. Por eso dirá después el concilio de Calcedonia, después de la muerte de Agustín, pero digamos la doctrina ya se iba concretando en las décadas anteriores. Tendrá dos naturalezas, ¿no?, sin confusión, sin mezcla. No hay una mezcla, no es como cuando mezclo el hidrógeno con el oxígeno, que sale como un átomo, una molécula diferente, no, es una unión personal. En la única persona del logos se unen las dos naturalezas inconfusas, sin confusión, ¿no? Y entonces después eso es muy importante para la antropología, porque eso significa que cada hombre también puede, y la escatología, el fin del hombre, ¿no? El hombre está llamado, sí, a lo que los padres griegos llaman la divinización, pero esta divinización no debe ser interpretada como un cambio de naturaleza, como que el hombre cambia su naturaleza, deja de ser humano y se convierte en divino, sino que más bien es una asunción de una naturaleza. O sea, el hombre asume la naturaleza divina, tal como Dios asumió la naturaleza humana para hacerse hombre, pero sin abandonar la naturaleza divina. Hacia la inversa, el hombre asumirá la naturaleza divina, pero sin por eso renunciar a la naturaleza humana. Será a la imitación, a la imagen del Verbo encarnado, ¿no? Será un hombre divinizado, el proceso como inverso, que entonces mantiene perfectamente la doble naturaleza, ¿no? La doble naturaleza. Eso es fundamental entonces para entender también la escatología, cuál es el fin del hombre. No sé si contesté tu pregunta o te quedaron dudas. No. Sí, abordó bastante de lo que quería esclarecer, pero todavía me queda una pequeña duda al respecto. Y es todo este asunto de que Dios no... O sea, la pregunta acerca de aquello que no es realizable. O sea, ¿cómo se está planteando? La pregunta por acerca de aquello que no es realizable. O sea, el texto plantea que existen ciertas cosas que no pueden ser realizadas. Y en este caso se plantea que son cambios a las verdades que no pueden ser cambiadas. Y yo asumo con eso que refiere a ciertos principios propios de la razón. Tal vez cosas como el principio de no contradicción, por ejemplo. La pregunta es que, como lo plantea el texto, es que Agustín interpreta eso como perfectamente compatible con la omnipotencia divina, afirmando que si es que
que si es que Dios quisiera realizar aquello que no puede ser realizado, eso menoscabaría su omnipotencia. Pero la duda que me sigue quedando es si es que ese rechazo divino hacia aquello que no puede ser realizado tiene que ver con que Dios no puede quererlo o que Dios no puede efectivamente realizarlo. Uno supondría que son ambas cosas, pero sigo sin estar completamente seguro de cómo las cosas que no pueden ser realizadas afectan o no el concepto de la omnipotencia divina. Eso es la última duda que me queda, no sé si se entiende. Ah, sí, sí, ese es un punto importante, ¿no? Él lo desarrolla sobre todo en el De Trinitate, donde habla, en el fondo desarrolla a fondo como los tres atributos básicos que se le dan a Dios, que sirven para también comprender racionalmente por qué son tres personas. Porque son tres personas en la Trinidad es una verdad de la fe, ¿no? Pero en el de Trinitate él aborda este problema de cómo esta verdad de la fe también puede ser en parte comprendida racionalmente. Y entonces ahonda en estos tres atributos que precisamente son la potencia, ¿no? La omnipotencia, la sabiduría y el amor, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu son esos tres como aspectos. Y estas tres cosas, claro, él muestra ahí con mucho desarrollo cómo estas tres cosas necesariamente tienen que mutuamente compenetrarse dentro de la esencia divina, de manera que no puede haber una potencia que no sea al mismo tiempo sabia. O sea, porque el poder de hacer algo que no refleja su eterna sabiduría sería hacer una estupidez. Entonces, hacer una estupidez no es de Dios, ¿no? No es poder el hacer algo que es menos que perfectamente sabio, ¿no? Y lo mismo hacer algo que es menos que amable. O sea, entonces todo lo que él hace tiene que responder en igual medida, ¿no? A la sabiduría y al amor de Dios. Dios no puede hacer algo, claro, su poder, su omnipoder, claro, él puede hacer todo, ciertamente, pero este todo, claro, no debe ser entendido de una manera humana como algo arbitrario, como cuando yo digo, ya, puedo hacer todo, como el tirano, ¿no? Del que, de hecho, el razonamiento de base ya está, como casi todos los razonamientos, en Platón, ¿no? Cuando Platón muestra en el primer libro de la República que el tirano, ¿qué significa? Analiza a fondo qué significa cuando se dice, es que él puede hacer lo que quiere. ¿Qué significa eso, que puede hacer lo que quiere? Porque lo que quiere puede estar equivocado, pues, digamos. Y entonces este poder, ¿para qué le sirve si va a hacer algo? Si él no es sabio, suficientemente sabio como para saber lo que conviene o no conviene, entonces esta frase, hace lo que quiere, se vuelve en realidad contradictoria. Sí, puede ser que él hace lo que quiere en ese momento, lo que se le antoja, pero Sócrates argumenta, sí, pero eso es lo que realmente quiere. No, porque resulta que después eso que él cree que quizás es bueno, resulta que objetivamente, si no es bueno objetivamente, igual lo va a dañar. Puede ser que él pueda hacer todo lo que quiere, puede hacer encarcelar a todos. Él cree que todos lo están traicionando y entonces todos lo van a encarcelar, etc. Pero si eso no es verdad, entonces se va a privar, por ejemplo, de consejeros útiles, se va a privar de fuerzas útiles, hace cosas equivocadas y por lo tanto malas, inútiles o dañinas, objetivamente inútiles y objetivamente dañinas, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con Dios, ¿de qué le serviría a Dios hacer algo? No, sería contradictorio, que hiciera algo que no refleja, no, su perfecta sabiduría. Entonces no puede ser, en otras palabras, no puede admitirse un desbalance, que tiene más poder que sabiduría o más amor que poder, porque esas tres cosas, si no concuerdan, entonces evidentemente producen no es un poder, sino que una impotencia, ¿no? Francisco. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Es que suele ocurrir de que nosotros desde nuestra educación liberal ilustrada tendemos a plantearnos ese tipo de preguntas, como que si acaso Dios podría dentro de su omnipotencia hacer tal o cual cosa.
Entonces, eso es porque dentro de la perspectiva ilustrada, la persona tiende a tomar la posición de Dios y mirar desde arriba hacia abajo, como que ¿qué haría? ¿Le daría riqueza a todo el mundo o todos serían mis súbditos? O empiezan a divagar en una especie como de posibilidades que en realidad son posibilidades que tienen las criaturas dentro de su libre albedrío en un espacio de movimiento. Entonces, Dios no tiene un espacio de movimiento, porque Él es pura plétora de bien consumado. Él está completo. Entonces, Él no está trabajando dentro de un espacio de movimiento en el cual Él pueda, en cierta manera, tener espacio para inventar otra cosa, sino que Él en su plétora está dentro de la completitud del bien. Entonces nosotros estamos viéndolo desde acá hacia allá, no de allá hacia acá. Entonces a nosotros nos quedan pistas y huellas del bien que Él ha depositado en la creación. Entonces, hacernos preguntas de ese tipo es como pensarlo a Él como que fuera una criatura, como que fuera una criatura dubitable, que puede dudar, tiene alternativas. Y eso conceptualmente no está dentro del marco en el cual estamos trabajando. Dios no está dentro, no es una criatura que tiene posibilidades para hacer distintas cosas como lo tiene una persona con un libre albedrío. Él está en la completitud pletórica del bien. Claro, el error que se hace es, en el fondo, imaginar a Dios como alguien que tiene superpoderes. Como que es, claro, que es alguien que puede hacer más que nosotros, ¿no? Pero es difícil concebir, claro, esto en términos absolutos. Claro que en términos absolutos Él es, la plenitud de la sabiduría, la plenitud del bien, ¿no? Entonces, es trabajar con un concepto completamente abstracto, trascendente, pero por eso mismo el único que se le puede aplicar a Dios en el sentido estricto, ¿no? Si no, estamos llamando a Dios algo que en realidad no es Dios, ¿no? Es siempre el mismo defecto de estos razonamientos, que le aplican a Dios conceptos que en realidad solo se pueden aplicar a las criaturas, como tú decías. Y eso, claro, a pesar de que pueda parecer extraño, seguirá siendo un debate durante toda la Edad Media. Habrá pensadores durante la Edad Media que dirán eso, que cómo Dios va a ser libre si tiene que obedecer a ciertas verdades, ¿no? Pero el problema es que estas verdades son Él. Él tiene que obedecerse a Él, no digamos, no hay más de una voluntad como no hay más de una sabiduría eterna, si la sabiduría se concibe como eterna, ¿no? Y bueno, de eso desciende evidentemente también el principio básico de la teodicea, es decir que, no sé si se entiende esta palabra, todos se entienden esta palabra, teodicea, que no la usa Agustín porque es una palabra que después medieval, digamos, posterior, ¿no? Pero el concepto ya está, teodicea, ¿no? Dike, en griego significa... Es como la ley de Dios, ¿no? Como la justicia de Dios, ¿no? ¿Cómo se puede decir que Dios es justo? Claro, frente al problema del mal. En el fondo es una discusión que tiene que ver con el problema del mal. Si el mal existe en el mundo, ¿cómo se puede decir que Dios es justo o que Dios es bueno? Es el problema, digamos, de la bondad de Dios o de la justicia de Dios relacionado con el mal, ¿no? Y evidentemente eso, digamos, no se puede aplicar al razonamiento sobre Dios con un razonamiento a posteriori, diciendo, veamos cuántas cosas buenas hay, cuántas malas, y ahí vemos si podemos disculpar a Dios, ¿no? Como si Dios fuera un actor más, ¿no? dentro de esta escena del mundo y tuviéramos que disculparlo en base a un criterio empírico, ¿no? La idea de Dios, los razonamientos que le aplicamos a Dios son todos razonamientos de la razón pura, para decirlo con una expresión moderna, son razonamientos a priori, y le aplicamos, o sea, decimos que Dios es bueno porque a priori Dios tiene que ser concebido así.
No porque podamos deducir, digamos, que Dios es bueno porque solamente vemos cosas buenas. Vemos cosas buenas, cosas malas, pero la idea de Dios como tal, como originador de la sustancia, como dice en el libro séptimo, solo puede ser concebido como bueno. Entonces es un razonamiento especulativo a priori, del que se deduce que entonces lo que nos aparece como mal, que es mal, en el fondo, solo puede remontarse a la criatura. Pero, digamos, en cuanto a mal ético, lo que es mal como ético, digamos, la opción mala como opción, no puede remontarse a Dios porque eso es contradictorio, porque Él está, digamos, construido esa idea sobre el concepto de bien. Entonces no puede decirse después que Él hace o toma una opción mala. Entonces el mal como mal ético siempre tiene que ser, por principio, ¿no?, reconducido a la acción de la criatura. Ahora, lo que en cambio aparece como mal en el sentido físico, ¿no?, eso tiene que ser reconducido solo indirectamente a la acción del pecado, o sea, tiene que ser concebido necesariamente como una consecuencia de esa opción mala. Todo mal físico tiene que venir finalmente de las opciones malas, pero últimamente tiene un valor, en el fondo, o pedagógico o purificativo. Y entonces, últimamente el mal, que no es ético, sino que es físico, la única justificación lógica que tiene es que sirve entonces al castigo y a la purificación, ¿no? Y por eso finalmente sirve para un bien, ¿no? El castigo, la purificación que vienen de los males, sirven últimamente para el bien. Esta parte, bueno, él la explica sobre todo en la Ciudad de Dios. Por eso yo puse el libro 14 también de la Ciudad de Dios para explicar también esa parte como de Teodicea. Como no hemos hablado de eso en las clases, no sé si quedan más dudas de eso, que ese es un punto importante, ¿eh? O sea, está la base, sí, de eso en el libro séptimo, la base metafísica, pero todavía no la aplicación práctica, digamos, a la Teodicea. Primero que todo les pregunto entonces si queda clara la parte metafísica, cuando habla de que el mal no es una sustancia, ¿no? Ese concepto es básico, hay que entenderlo bien, ¿eh? Cuando se dice que es una sustancia, no hay que entenderlo en el sentido que no existe, ¿no?, que es algo muy diferente. Y nos faltan artículos modernos y libros también que le atribuyen a Agustín esta idea como de que el mal no existe. No, eso no lo dice Agustín. Dice algo muy distinto cuando dice que el mal no es una sustancia. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué significa que no es una sustancia? ¿O qué es una sustancia? Las sustancias son buenas, porque toda la creación es buena. Todo lo que Dios hizo es bueno. El mal ¿Pero qué es sustancia? Substancia es la usía, es aquello sobre lo cual está puesto, en este caso, está surgiendo la creación, por decirlo de una manera. La substancia sería la usía desde la cual está siendo, sobre la cual se genera la creación, como concepto límite. Espera un poquito, porque cuando tú dices usía, aquí introduces una ambigüedad. O sea, explicar sustancia con usía es ambiguo, porque precisamente lo que hace substancia en latín, que los latinos empiezan a usar esta palabra substancia, precisamente aporta una precisión a usía que había quedado en la filosofía griega como término ambiguo, porque usía, esencia, ¿no?, se traduce, en el debate entre Platón y Aristóteles y después en sus discípulos, precisamente siempre tenía esa ambigüedad porque podía ser entendido como usía primera, como dice Aristóteles, entonces aplicado a las sustancias concretas, a los individuos concretos, o bien usía segunda, que sería la esencia ideal, deutera usía. Y entonces
Es muy distinto, claro, es un término ambiguo, es distinto si yo estoy hablando del individuo particular, esta silla, ¿no? a la usía o esencia ideal de silla en general. Y en griego esa ambigüedad no se soluciona, al contrario se agrava, porque al llamar la primera y segunda, cuando después uno lo dice sin apellido, nunca se sabe si está hablando de la primera o de la segunda, de la esencia particular o de la universal. Entonces los latinos, y ese es un aporte que después quedará, habrá debates, etcétera, pero finalmente se establecerá bastante canónico este uso de la palabra substancia en el sentido del individuo concreto, aquello que existe por sí, ¿no? Claro, no por sí en el sentido que sea el ser absoluto, pero existe por sí en contraposición a los accidentes, a los predicados, a aquello que se predica de ese sujeto. Entonces, en este caso, nos convendría entenderlo simplemente como lo creado. Claro, es el ser, llamémoslo el ser individual creado. ¿Sí? Claro, Pero entonces, sustancia también puede ser el ser divino, la sustancia divina, pero es el ser concreto en contraposición a sus predicados abstractos, ¿no? Que en el ser creado son diferentes. Una cosa es este hombre, individuo particular, otra cosa es la esencia ideal de la humanidad, que se predica de todos los seres humanos, que es un concepto abstracto, entonces es otra clase de entidad. claro, entonces en ese caso los seres creados son buenos porque Claro. son parte de la creación de... ¿Por qué todos los seres creados son buenos? Porque fueron creados buenos desde los días de la creación. ¿Y por qué? Porque si son Porque son, sumo bien porque existen. de Dios que... Porque existen y... Espera, de todo de nuevo. Espera que lo está diciendo... ¿Cómo es tu nombre? Andrew. Que si es que existen en tanto participan del sumo ser, que es Dios, y Dios no puede sino ser sumo bien. Claro, porque la idea misma de Dios es eso, es el bien en sí, es el ser en sí. Y entonces, todo lo que... Porque si no, no sería Dios, digamos. O sea, la idea de Dios es una idea que en sí misma no es que tenga una verificación a posteriori, no, es una idea que parte de nuestros conceptos a priori y entonces se aplica especulativamente al principio del todo, ¿no? Y este principio del todo, entonces, sabemos que es el bien en sí, ¿no? Porque está fundada esa idea sobre nuestro concepto puro del bien que tenemos en nosotros, ¿no? Y por lo tanto, el origen del ser no puede ser sino bueno. Y si el origen es bueno, entonces lo que él positivamente crea, las criaturas, tienen que participar de ese ser y de ese bien, ¿no? Y de esa inteligibilidad. Tienen que tener esas tres marcas, que son las marcas trinitarias. O sea, el ser, ¿no? El conocer y el amar. Entonces las cosas participan del ser de Dios, participan de la inteligibilidad y participan del bien, de la amabilidad, ¿no? Que es de Dios. Y por lo tanto, sustancias no pueden ser malas, ¿no? Pero pueden ser malas accidentalmente. Entonces no es que el mal no exista, existe, pero como accidente. También los accidentes existen, ¿no? Y como el ser creado tiene libre albedrío, es creado como libre albedrío, con libre albedrío, el ser racional, ¿no? Los seres racionales, nosotros somos creados con libre albedrío y entonces podemos ser malos. Podemos ser... ¿Cómo? Por amartía. Claro, podemos ser malos por la mala opción del libre albedrío, aun cuando seguimos siendo buenos como sustancias. Somos sustancias buenas, pero malos, no éticamente. Cuando se dice que somos buenos, generalmente referimos a la parte ética y damos por supuesto la parte metafísica, pero siempre hay que tenerla presente. Metafísicamente seguimos siendo buenos, a pesar de que somos malos éticamente, ¿no? Somos buenos y malos al mismo tiempo, pero bajo dos respectos diferentes, ¿no? Entonces, accidentalmente somos malos, pero eso es real, eso existe, ¿no? No existe como sustancia, eso es importante aclarar.
Entonces, perdón, como en síntesis sería, por ejemplo, nuestro cuerpo biológico, por ejemplo, por llamarlo así, como criatura, es óptimamente bueno, porque está viviendo la luz de la vida, está reproduciendo, está montado sobre la luz de la vida. Pero el mal puede ser o que mi cuerpo se corrompa en la enfermedad, o que yo me equivoque y peque. Y a eso le llamaba amartía, que es como que me equivoque en hacer elecciones, que las personas elijan mal. Si las personas eligen mal, hay mal, porque se están equivocando, aunque su cuerpo sea óptimo. Entonces, están esos dos niveles. Está el nivel del cuerpo y está el nivel moral. Entonces, Pero no es que haya una contraposición entre el nivel del cuerpo como tal y el nivel moral, porque puede haber un mal moral, o sea, que en el vocabulario moderno muchas veces se confunde, porque a veces se llama mal moral lo que en realidad no es ético en el sentido estricto, sino que es psicológico. Como por ejemplo en el derecho se habla de un daño moral, pero eso confunde filosóficamente, porque moral aquí entendemos lo que estrictamente es ético, o sea, se refiere a la libre elección. Ese daño ético solo lo podemos hacer nosotros en primera persona, solo yo puedo pecar. O sea, y eso me hace un daño ético directamente referido a mi mala opción. Pero eso es distinto tanto del mal físico en el sentido del cuerpo, como también del mal psicológico. Por ejemplo, si alguien me pega, yo sufro un mal físico, pero también uno psicológico, también me siento mal psicológicamente. Pero todo ese mal no es ético, es un mal que podríamos llamar físico en general, pero no solo referido al cuerpo, físico en el sentido de opuesto a ético, o sea que se refiere a un dolor que yo sufro, ya sea en el cuerpo o en la psique, pero que no depende de la ética, que no es, o sea, que no depende de mi elección. Entonces no es un pecado, sino un dolor, ya a nivel físico o psicológico, no solamente corpóreo, ¿no? Entonces, claro, pero últimamente el origen de todo ese dolor siempre es el pecado, o sea, no existiría el mal físico si no hubiera mal ético. ¿Por qué eso? No porque hagamos un examen a posteriori de todos los males del mundo, sino porque a priori, como el dolor es un mal, ¿no? Sería contradictorio con la esencia divina que existiera procediendo de Dios y no de una opción del hombre, ¿no? Si el mal físico procediera de Dios, entonces Dios querría el mal directamente. Y eso es contradictorio con su esencia. No es, repito, un examen a posteriori. Joaquín. Sí, que un poco la misma conversación o la misma pregunta acerca del problema del mal. A mí me queda una duda particular a la que no he encontrado satisfacción todavía. Yo entiendo que en el fondo, en el sistema de Agustín, hay que entender dos tipos distintos de mal. O sea, hay un mal que es propio, un mal de las cosas creadas, y otro que es el mal que surge del libre albedrío. Y el asunto del mal de las cosas creadas, yo creo que puede ser, es fácil entender la solución que ofrece Agustín, con la idea de cómo la mutabilidad que es propia de la creación desde la nada introduce la posibilidad de privación, y esa línea argumental me parece clara. Donde a mí me parece un poco más complejo todo el asunto, y lo que todavía no logro entender es el asunto del mal moral relacionado del libre albedrío, porque como yo no entiendo, por lo menos mi lectura, la acción de obrar mal consiste en darle la espalda a Dios, en el fondo. Es una forma de renegar de la bondad divina, y por ende no es una cosa en sí, sino que más bien es la falta de otra cosa, o sea, es la falta de la aceptación de Dios. Pero lo que no termino de entender es
¿De dónde surge en una mente racional esta inclinación hacia dar la espalda a Dios? Yo entiendo que es una posibilidad dentro del libre albedrío, pero ¿dónde existe en el fondo este magneto, este imán, que lleva a mucha gente a darle la espalda a la bondad, existiendo la posibilidad de no hacerlo? O sea, si existe la posibilidad de apegarse a la bondad, ¿por qué hay gente que le da la espalda? Este cambio, ¿en virtud de qué se explica? Ah, sí, esa es una excelente pregunta. Puede argumentarse de dos maneras principalmente. La primera tiene que ver, digamos la más básica, la respuesta metafísica más básica, tiene que ver con lo que decíamos antes, que hay una diferencia entre un conocimiento conceptual y un conocimiento experiencial. Entonces, si hubiera de partida un conocimiento experiencial pleno de Dios, entonces, claro, sería imposible que un ser racional, como tú dices, le diera la espalda a Dios, ¿no? Entonces, esta opción del libre albedrío, de alguna manera, nos la permite el que somos creados en una situación de parcial ignorancia. O sea, podemos conocer parcialmente a Dios de algunos atributos, por algunos razonamientos, por algunas experiencias de las criaturas, pero no tenemos una experiencia directa de Dios. Si viéramos directamente a Dios, no podríamos darle la espalda, porque sería obvia, digamos. Y entonces, pero en ese caso el libre albedrío perdería de sentido. O sea, si el libre albedrío no tuviera un margen como en el fondo de acción, entonces el libre albedrío mismo perdería su razón de ser. Entonces, en el fondo, esa es la explicación metafísica básica, que Dios nos crea en esa situación, diríamos, mediana, que nos permite este juego del libre albedrío. Y por lo tanto también esta acción con la cual libremente nos acercamos a Dios. Y claro, a medida que nos acercamos, Dios se revela más y ahí va siendo más fácil hacer el bien. Y a medida que nos alejamos de esa situación primaria, esa en el fondo es lo que indica la creación de Adán y Eva en el paraíso. Adán y Eva en el paraíso terrenal no están viendo directamente a Dios, pero no están, como diríamos, en la situación ideal de partida. Pueden alejarse o acercarse. En la medida que se hubieran acercado, hubieran podido acceder directamente a la bienaventuranza y a Dios. Pero como en cambio en esa situación mediana optaron por alejarse, entonces se produce este como oscurecimiento, que es un oscurecimiento, digamos, de la razón y también de la voluntad, por la cual se vuelve más difícil después del primer pecado para los descendientes. Esa es la doctrina del pecado original, ¿no? Que es doctrina bíblica, que claro, Agustín la acepta por revelación, la doctrina del pecado original, o sea que es por este primer pecado, por esa primera inclinación, por esa primera opción que fue de alejarse de Dios, la humanidad queda en un estado decaído, por lo cual es más difícil, ¿no? La balanza no está como al comienzo, sino que está un poco inclinada hacia el alejamiento, y hay que entonces se necesita una acción contraria, que después es la acción de Dios, que irá después como en busca de su criatura a través de los profetas y después a través de la encarnación, a través de toda la como historia de la salvación. Tendrá que haber una acción como suplementaria de Dios para volver a equilibrar como la balanza del lado del bien, ¿no? Entonces, esa es muy en síntesis la respuesta, en síntesis porque aquí nos están echando. Francisco. Y así como en pocas palabras se podría decir también quizás que es por una diferencia de escala de valores, por decirlo así, en que a las personas se les olvida, por decirlo de una manera, el actuar conforme a lo que son como criaturas que tienen esta facultad del amor, del entendimiento y de esta luz creadora dentro de sí, y no actúan conforme a esa luz dentro de sí, sino que privilegian cosas que son mucho más banales, por decirlo así. Claro, pero las privilegian no sin motivo, sino que las privilegian porque esas son las que vienen delante en la experiencia, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es tan inmediato para el ser humano, y de hecho incluso entre las cosas humanas. Yo te puedo atraer por ejemplo, con una torta de chocolate que está aquí, que tú la ves,
pero es más difícil atraerte con una que está en otra parte. Yo digo, tienes que creerme, vamos a otra parte, y ahí habrá una torta de chocolate. Claro, puede ser que haya, digamos, ahí entran en escena una serie de factores, ¿no? Tengo yo la suficiente confianza en ti para abandonar lo que tengo acá, supongamos un pan duro, para seguirte a ti, que me prometes que hay una torta de chocolate, me lo prometes, pero yo no lo veo. ¿Cuánto te creo a ti? ¿Cuánto eres creíble? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso pasa con la religión, ¿no? ¿Cuánto yo le creo? Claro, entran en escena una serie de factores por los cuales yo tengo que decidirme y no, tengo que ir tomando opciones y no es fácil porque juego con algo que se ve mezclado con algo que no se ve, ¿no? Que yo tengo que entrar a evaluar. Entonces, pero eso, repito, es un juego necesario para que haya libre albedrío. De nuevo, si yo tuviera como la experiencia del bien en sí directa, como visión mística permanente, no había juego para el libre albedrío, sería inútil, no sería imposible. Bien, vamos a tener que despedirnos porque aquí nos están insistiendo que terminó la hora, ya nos pasamos como 10 minutos. Bien, vamos a, como hoy recién tuvimos las preguntas y el sábado resulta que es festivo, si ustedes quieren seguir reflexionando de estas cosas, podemos aplazar entonces la entrega, porque la entrega sería el 15, pero el 16 es festivo, y el 17 es domingo, entonces podemos aplazarla hasta el domingo, si les parece bien. Sí, por favor. Bien, excelente. Bien, un gusto. Ahí si tienen más preguntas, igual me las pueden enviar. En la medida de lo posible las podemos responder, o incluso puedo hacer una pequeña grabación al margen, subirla. Bien, un gusto entonces. Muchas gracias, profesor. Gracias, Gracias profesor. a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por la clase. Ahora después nos veamos en